Hoy estamos en Kaliningrado, la pequeña fortaleza rusa incrustada en el corazón de Europa. Un enclave a 1000 kilómetros de Moscú, rodeado por Lituania y Polonia, que durante años fue para el Kremlin una vitrina y un portaaviones político en el Báltico. Pero esa vitrina se rompió. Y ahora Kaliningrado ya no es solo un problema geopolítico, es una pesadilla interna para Putin, porque aquí la guerra no se siente como noticia lejana. Se siente en la nevera, en el salario y en el futuro. Desde 2022, las sanciones de la UE y las restricciones de tránsito lituanas golpearon el punto más débil de este territorio, la logística. El enclave dependía de corredores terrestres para materiales básicos, componentes industriales y mercancía intermedia. Con el bloqueo a bienes sancionados, metales, carbón, materiales de construcción, tecnología avanzada, una parte enorme de las entradas quedó paralizada. Moscú intentó reemplazar ese flujo con rutas marítimas y ferries, pero eso no es una solución real, es un parche caro, lento, frágil y fácil de estrangular en cualquier escalada. Las sanciones ya habían disparado los costes de contenedores y transporte incluso en la Rusia continental. En un enclave aislado el impacto es multiplicado. Automotivelogistics.media. ¿Resultado? Kaliningrado funciona hoy como una isla económica sitiada. Todo lo que llega, llega más caro. Todo lo que sale, sale peor. Y cada eslabón que se rompe se traduce en paro. Mira el caso del cemento, que es el termómetro más básico de una economía productiva. El transporte marítimo de un camión de cemento se ha vuelto un disparate, rutas más largas, puertos saturados, seguros caros, intermediarios, corrupción y el impuesto oculto de la guerra. No estamos hablando de ajustes. Estamos hablando de precios que convierten la construcción en un lujo, y de una cadena industrial que se queda sin oxígeno. Cuando el cemento deja de moverse, todo lo demás deja de moverse con él: vivienda, carreteras, obra pública, talleres, metalurgia, empleo. Y cuando la obra se para, empieza la caída en cascada. La producción industrial del enclave se contrae con fuerza. Empresas logísticas se quedan sin carga. Transportistas no tienen que mover. La economía especial de Kaliningrado, que antes vivía de ensamblaje, importación barata y reexportación, se ve atrapada en su propia jaula. El mercado local es pequeño, la salida al exterior está bloqueada o encarecida, y la tecnología occidental que alimentaba el modelo desapareció. Puedes traer socios chinos, pero sin escala, sin exportación fluida y sin capital barato, no hay milagro. El turismo, que durante la guerra fue un salvavidas para algunas regiones rusas, aquí también se está desinflando. Rusia en conjunto ya muestra señales de enfriamiento en la demanda turística interna, y Kaliningrado, que dependía de flujo constante por tren y carretera, nota la diferencia. Tras un enclave con menos vuelos internacionales, menos tránsito libre con Europa y una atmósfera militarizada no vende descanso, vende riesgo. ¿Y qué pasa con el empleo? Lo que está ocurriendo en Kaliningrado no es un paro visible y limpio de estadísticas normales. Es el paro soviético de siempre: cierres temporales, semanas de 4 días, suspensión por reorganización, plantillas fantasma, sueldos recortados, gente en casa sin trabajo real. Eso es desempleo oculto. Y en un enclave aislado, el desempleo oculto no es un dato técnico, es dinamita social. Por eso Kaliningrado es una mecha crítica. No por romanticismo geopolítico, sino por física social. Es un territorio encerrado, con cadenas de suministro rotas y con población que ve Europa al otro lado de la frontera. Aquí la comparación es cotidiana. La gente cruza, mira, compara precios, servicios, salarios, carreteras. Y vuelve a casa entendiendo que la gran Rusia de la televisión no coincide con su realidad. Mientras tanto, incluso figuras del propio sistema admiten el deterioro. Dentro del Kremlin aparecen confesiones de que la economía está retrocediendo a mecanismos primitivos de supervivencia, con crédito seco y dinero que no alcanza. Y cuando la última tecnócrata seria del régimen te dice que no puede predecir el impacto de nuevas sanciones, lo que está diciendo en realidad es: no controlamos el tablero. Eso,
para un poder construido sobre la ilusión de control total, es veneno político. ¿Y cuál es la reacción de Putin ante este cuadro? La de siempre: prohibir el termómetro para fingir que no hay fiebre. Banea palabras, maquilla cifras, vende épica. Pero no se puede prohibir el hambre. Y no se puede prohibir que una familia entienda que su nevera vacía no es culpa de Occidente abstracto, sino de una guerra elegida por Moscú. Aquí está el punto decisivo. Cuando un territorio se paraliza económicamente, a Putin solo le queda un recurso para mantenerlo bajo control: convertir la crisis en reclutamiento. Si no hay empleo, el contrato militar se vende como salida. Si hay desesperación, la propaganda te ofrece uniforme. Si hay paro juvenil, la guerra se convierte en subsidio. Y Kaliningrado, por su posición militar, es perfecto para eso: una cantera humana en primera línea logística de un imperio que se queda sin dinero. Pero esa jugada tiene un riesgo enorme. Porque Kaliningrado no es una provincia cualquiera. Es una región saturada de símbolos militares: flota del Báltico, defensas aéreas, Iskander, bases, cuarteles. Rusia la ve como escudo y espada, la OTAN la ve como nodo A2/diagonal y amenaza permanente. Ese choque de percepciones convierte cualquier aumento de militarización interna en un multiplicador de tensión con el exterior. Y con la economía hundiéndose dentro, ese multiplicador deja de ser controlable. Además, el enclave tiene una debilidad estructural que no se arregla con discursos: depende de corredores externos para sobrevivir. En caso de crisis mayor, sus rutas marítimas pueden ser vigiladas, ralentizadas o neutralizadas, sus suministros pueden colapsar rápido. Esa vulnerabilidad es conocida por todos. Y la población también la conoce. Por eso aumenta la huida silenciosa: miles buscan trabajo fuera, seguridad fuera, futuro fuera. No porque sean traidores, sino porque la matemática es brutal: quedarse es empobrecerte, irte es sobrevivir. En resumen, y aquí no hay forma elegante de decirlo, Kaliningrado está dejando de ser una excepción estratégica para convertirse en una radiografía brutal de la Rusia en guerra. El enclave es un laboratorio donde se ve, amplificado, todo lo que el Kremlin intenta esconder en el resto del país. Lo que en Moscú se maquilla con cifras, en Kaliningrado se convierte en experiencia cotidiana. Aquí las sanciones no son un debate técnico, son estanterías más vacías, materiales que no llegan, fábricas que paran, salarios que se encogen y familias que calculan cada compra como si fuera una operación militar. Piensa en la ecuación completa, porque es una ecuación de demolición. Sanciones significa corte de bienes críticos, tecnología, componentes, capital y mercado. Aislamiento significa que cada entrada y salida depende de rutas hostiles o caras. Logística cara significa que todo se multiplica por 2, por 4 o por 6 antes de llegar a destino. Industria asfixiada significa que el motor económico se queda sin combustible real. Turismo a la baja significa menos dinero circulando en servicios, menos empleo informal, menos oxígeno para pequeños negocios. Desempleo oculto significa gente sin futuro pero sin aparecer en estadísticas limpias, horarios reducidos, licencias forzadas, suspensiones temporales que se vuelven permanentes. Inflación en alimentos básicos significa el punto de no retorno social, cuando lo que sube no es el lujo sino el pan, la leche, el arroz, el pollo, el combustible doméstico. Esa suma no produce dificultades. Produce colapso gradual. Un colapso que no explota en un titular pero te muerde cada día, porque transforma la vida en supervivencia. Y cuando una sociedad entra en modo supervivencia, el miedo deja de ser un freno. El miedo se convierte en rabia. Kaliningrado es especialmente peligroso para Putin por algo casi humillante: no es una región cualquiera del mapa ruso. Es la región donde la comparación con Europa no es teórica, sino visual. Tú vives aquí y a pocos kilómetros tienes carreteras mejores, supermercados más llenos, salarios más altos, sistemas sanitarios más funcionales y una idea diferente de futuro. Esa frontera es un espejo. Y cada vez que el espejo refleja la decadencia rusa, el relato del Kremlin pierde un pedazo de autoridad.
Por eso el enclave no se está rompiendo solo por economía. Se está rompiendo por psicología política. Putin construyó su poder sobre una promesa implícita: yo os doy estabilidad, vosotros no cuestionáis. Ese contrato funcionó 20 años porque, aunque autoritario, entregaba algo tangible: sueldos pagados, consumo básico, un mínimo de orden en la vida diaria. La guerra quemó ese contrato, pero en Kaliningrado se ve antes, más fuerte y sin anestesia. Putin quiso que Kaliningrado fuera una lanza hacia Occidente, una base avanzada desde la que proyectar fuerza. Un puño armado en el Báltico. El símbolo de que Rusia podía sentarse a la mesa europea con músculo militar. Pero la guerra lo ha transformado en un peso muerto, un cuerpo aislado que necesita subsidios, rutas de emergencia, protección constante, y que a la vez ya no produce lo suficiente para sostenerse. Y lo peor para Putin no es solo el coste económico. Es el coste político de verse obligado a sostener un territorio que cuanto más militariza, más inestable se vuelve. Porque militarizar Kaliningrado para blindarlo significa aumentar la tensión con el entorno europeo. Y aumentar la tensión con el entorno significa empeorar la logística, ahogar más la economía y acelerar el descontento interno. Es un círculo vicioso perfecto. Más control produce menos estabilidad. Aquí es donde entra el punto que el Kremlin teme de verdad. Cuando la economía de un territorio se paraliza, la única salida que le queda al régimen es convertir la desesperación en reclutamiento. Si no hay empleo, la guerra se ofrece como salario. Si no hay futuro, el uniforme se vende como billete de ida. Si hay jóvenes sin horizonte, el ejército se convierte en solución social. Es la conversión de una crisis económica en una cantera humana. Pero Kaliningrado no es Siberia. No es un rincón remoto donde el Estado puede aplastar el descontento con distancia y silencio. Es un enclave europeo. Estratégico, sí, pero también expuesto, observado y comparado. Cada joven enviado al frente desde aquí no solo es un soldado más, es un recordatorio visible de que el Estado ya no protege, consume. Kaliningrado, entonces, no es solo un problema logístico. Es una advertencia histórica en alta definición. Es la prueba física de que los imperios no se caen primero en los discursos, ni en las columnas de opinión, ni siquiera en los mapas. Se caen en la infraestructura y en la vida diaria. Se caen cuando la cadena que conecta al centro con la periferia se oxida, se atasca y empieza a romperse eslabón por eslabón. Se caen cuando un puerto deja de mover carga y no porque falte voluntad política, sino porque faltan contenedores, rutas, seguros, barcos, piezas y dinero. Se caen cuando las aduanas convierten cada camión en una ruleta burocrática y cada mercancía en un lujo. Se caen cuando las fábricas no pueden conseguir componentes, no porque sus ingenieros no sepan producir, sino porque el mundo que les daba el oxígeno tecnológico ya no está ahí. Se caen cuando las obras se paran porque el cemento ya no es material, es un símbolo de escasez, 6 veces más caro, 6 veces más lento, 6 veces menos accesible. Se caen cuando los taxis circulan vacíos no porque la gente no quiera moverse, sino porque no tiene a dónde ir ni con qué pagar. Se caen cuando los hoteles dejan de tener reservas y el turismo, que es la forma más básica de circulación de dinero en una región abierta, se transforma en una avenida de persianas bajadas. Se caen cuando los talleres tienen más mecánicos que repuestos, más experiencia que pedidos, más horas muertas que motores sobre la mesa. Se caen, en definitiva, cuando los supermercados se convierten en el termómetro real del país, cuando la cesta básica pesa más que el salario, cuando la compra semanal se reduce a una estrategia de mínimos, cuando el pasillo de los lácteos empieza a parecerse a una vitrina de lujo y no a una necesidad cotidiana. Ese es el mecanismo real de la decadencia imperial. No es espectacular. Es metódico. No hace ruido al principio. Pero es irreversible cuando cruza cierto umbral. Porque lo que empieza como problemas de suministro termina como rotura de contrato social. Y el contrato social, para un régimen autoritario, no es una metáfora, es la base de su supervivencia. Putin no gobernó 20 años porque convenciera a Rusia de ser libre.
Gobernó porque le prometió algo mucho más simple y mucho más pragmático: estabilidad a cambio de obediencia. No preguntéis demasiado, no os metáis en política, dejad que la élite decida, y yo os garantizo que la economía funciona, que cobráis, que no volvéis a los años 90. Ese fue el pacto. Ese fue el pegamento. Kaliningrado hoy demuestra que ese pegamento se derrite con el calor de la guerra. Y cuando eso pasa, el centro pierde algo más que dinero. Pierde legitimidad. Pierde credibilidad. Pierde el derecho psicológico a mandar. Porque ya no puede decir somos fuertes mientras la gente vive como si estuviera sitiada. No puede vender soberanía cuando el enclave depende de rutas marítimas caras y frágiles. No puede predicar resiliencia cuando la resiliencia real consiste en que las familias recorten comida, ropa, transporte, ocio y futuro. No puede repetir la palabra victoria como un mantra cuando lo que la gente ve es una derrota lenta en su cocina, en su nómina y en su barrio. La propaganda puede gritar victoria 1000 veces. Puede prohibir la palabra guerra. Puede prohibir la palabra recesión. Puede pintar de rojo cualquier gráfico y llamarlo crecimiento. Pero no puede llenar un plato vacío. No puede pagar una hipoteca. No puede devolver el trabajo que desapareció. No puede reemplazar la pieza industrial que ya no llega. No puede fabricar turismo con un decreto. No puede tapar con discursos el hecho de que el coste de la aventura imperial lo pagan quienes no la eligieron. Y aquí entra el punto estratégico central: Kaliningrado no es una periferia silenciosa. Es una periferia comparativa. En Siberia, el dolor social puede ser invisible, la distancia ayuda al régimen. En el extremo oriental, el aislamiento funciona como anestesia: lo que no se ve, no se discute. Pero Kaliningrado está en Europa. Literalmente. A pocos kilómetros de territorios donde los estándares de vida, de consumo, de movilidad y de expectativas son distintos. Aquí la comparación no es ideológica, es directa. Es el tipo de comparación que destruye mitos sin necesidad de panfletos. Si ellos pueden comprar leche sin pensarlo, ¿por qué yo no? Si sus fábricas funcionan con normalidad, ¿por qué la mía no tiene piezas? Si sus carreteras y puertos mueven mercancías cada día, ¿por qué las nuestras se convierten en un cuello de botella? Esa comparación cotidiana es ácido político, porque corroe la narrativa sin hacer ruido. Ahí está el verdadero terror de Putin en Kaliningrado. No la OTAN. No Lituania. No Polonia. Eso es el tablero exterior, manejable con amenazas, misiles, maniobras y retórica nuclear. Putin sabe jugar esa partida, la ha jugado toda su carrera. El terror real es otro: que su propia base social se derrumbe, y que se derrumbe justo donde más intentó convertir fuerza en espectáculo. Porque si el régimen pierde el músculo económico y moral de sus trabajadores, de sus familias, de sus jóvenes, entonces ya no gobierna con estabilidad. Gobierna con policía y miedo. Y eso no es poder duradero. Eso es poder con fecha de caducidad. Cuando un sistema empieza a depender más del miedo que del beneficio material, entra en fase defensiva. Un régimen defensivo no piensa en el futuro, piensa en sobrevivir al próximo mes. Reacciona de forma torpe, improvisada, obsesionada con apagar incendios. Y lo peor es que genera más incendios. Porque la represión no crea prosperidad. Solo compra silencio temporal. Y el silencio, cuando el estómago está vacío, es corto. La historia es clara en esto: los imperios que pasan del pacto social al puro control policial no se vuelven más estables, se vuelven más frágiles. Kaliningrado es el sitio donde esa fragilidad se ve antes. Es un espejo concentrado, un aviso adelantado. Y no por magia, por estructura. Porque aquí cada fallo logístico se traduce de inmediato en una carencia tangible. Cada sanción se siente como una ausencia en el mercado. Cada encarecimiento del transporte se convierte en un precio multiplicado en la tienda. Cada recorte industrial se convierte en desempleo real. En otras palabras, aquí la guerra se ve en el plato, no en el telediario.
Por eso este enclave tiene un valor político explosivo. Si la crisis sigue profundizándose, el Kremlin entra en un laberinto sin salidas limpias. Cada opción parece una medicina que mata al paciente. ¿Subsidia masivamente a Kaliningrado para evitar un estallido? Eso sería admitir, de facto, que el modelo económico de guerra no funciona y que el Estado necesita transfusiones constantes para sostener su propia periferia. Y además abre otra herida. Cada rublo extra enviado al enclave es un rublo menos para regiones interiores que también están empezando a quedarse sin aire. El resultado no sería estabilidad, sino resentimiento en cadena. ¿Por qué a ellos sí y a nosotros no? En un sistema federal ya tensado por recortes, corrupción y movilización, ese tipo de desigualdad percibida es gasolina. ¿Militariza aún más Kaliningrado para demostrar fuerza? Puede parecer lógico desde Moscú, pero es un error estructural. Militarizar significa convertir el enclave en una base aún más dependiente del presupuesto central y aún más aislada del circuito económico europeo. Significa alejar la poca inversión privada que quedaba, hundir definitivamente el turismo y acelerar la salida de población cualificada, los mismos técnicos, ingenieros, empresarios y trabajadores que sostienen la vida económica del lugar. Más soldados no arreglan puertos sin carga ni fábricas sin piezas. Solo convierten el enclave en una vitrina de miseria con uniforme. Y una vitrina así no impone respeto, provoca desesperación. Reprime preventivamente el descontento. Esa es la opción clásica de un régimen inseguro, pero tiene un coste político altísimo. Porque cuando la represión llega antes de la explosión social, cuando el Estado empieza a tratar como amenaza a quien solo está pidiendo sueldo, trabajo o comida, el mensaje que recibe la población es claro: el contrato social se terminó, ya no soy ciudadanos, soy sospechosos. Eso transforma una crisis económica en una crisis moral. Y las crisis morales, en sistemas autoritarios, son más peligrosas que cualquier dato macroeconómico, porque rompen la obediencia interior. La gente deja de creer que el Estado es protección y empieza a verlo como depredador. Y hay otra derivada todavía más letal, casi inevitable en un escenario de paralización económica. Cuando una región se queda sin trabajo, sin horizonte y sin ingresos, el Estado autoritario solo tiene una válvula rápida para absorber ese excedente humano. La guerra. Convertir desempleo en reclutamiento. Convertir desesperación en contrato militar. Convertir jóvenes sin futuro en reservorio de soldados. Es una lógica vieja, casi colonial, que se ha repetido 1000 veces en la historia de los imperios. No puedo darte prosperidad, así que te doy un uniforme. No puedo darte una vida digna, así que te ofrezco una muerte útil. A corto plazo rellena huecos en el frente. A medio plazo es dinamita pura. Porque acelera el resentimiento, multiplica los funerales y convierte cada ataúd en una acusación política que ninguna propaganda puede borrar. En Kaliningrado esa dinámica sería más corrosiva que en cualquier otra región rusa. Porque allí cada familia entiende con absoluta claridad la brutalidad del intercambio. Nos quitáis futuro y encima queréis nuestra sangre para sostener una guerra que nos dejó sin futuro. Esa es la fórmula exacta de ruptura interna. No hace falta ideología liberal. No hace falta oposición organizada. Basta con la ira material. La ira que nace cuando la gente siente que está pagando 2 veces, con el bolsillo y con los hijos. Y cuando esa ira se instala, no se neutraliza con discursos patrióticos, se enquista, se expande y termina rompiendo el miedo. Si la mecha sigue ardiendo aquí, no se quedará solo en el enclave. Las crisis reales no respetan fronteras administrativas. Se contagian. Primero contagian expectativas. Otros territorios empiezan a pensar: si allí se cae, aquí también puede caer. Luego contagian miedo social. La gente ajusta consumo, ahorra como si viniera un choque mayor, desconfiando del futuro. Luego contagian resentimiento. Cada recorte, cada subida, cada salario congelado se interpreta como robo directo. Y después contagian comportamiento, huelgas, economía informal, evasión fiscal pasiva, huida de jóvenes, colapso de servicios, desobediencia silenciosa.
Este patrón es clásico y brutalmente predecible. Siempre empieza en la periferia, que refleja más rápido las grietas del centro. Kaliningrado es exactamente eso, la periferia europea que actúa como espejo adelantado de la podredumbre interna. Y al final, el imperio que empieza a romperse en su frontera europea descubre tarde que el problema no era el enemigo externo. Era la guerra interna que él mismo creó. Porque una guerra que devora presupuesto, industria, logística, mano de obra, consumo y confianza social no es externa.